Buenas, soy Antonio Sánchez, ingeniero de hardware en IoT Sense, y hoy os voy a, la Tech Corner de hoy irá de integración de sensores IoT mediante el nodo IoT. El nodo IoT es un dispositivo que tenemos en la empresa para la realización de smart buildings, que puede ser interesante para la integración de modelos de turismo inteligente. La presentación, primeramente, os explicaré el concepto de Smart Building y de nodo IoT. Más tarde, una vez tengamos estos conceptos presentes, os pasaré a explicar con más detalle el nodo IoT. Después, os presentaré una serie de dispositivos que integramos nosotros, que he visto que pueden ser favorables o interesantes para la integración de proyectos de turismo inteligente. Y después, por último, para finalizar, os mostraré un ejemplo de un edificio que tenemos con los sensores. ¿Cuál es la problemática de los edificios, un gran porcentaje de los edificios? Consumo ineficiente. Presentan una ineficiencia en el consumo, por ejemplo. Necesitan más energía o gastan más energía para mantener los niveles de confort adecuados. Además, últimamente, como ya hemos visto con las distintas guerras y problemas que tenemos en la sociedad, las materias primas para generar energía o electricidad están aumentando. Entonces, la eficiencia es clave. Además, aunque los edificios ya cuenten con sistemas inteligentes, no existe un sistema centralizado para monitorear, controlar, e identificar ineficiencias entre los distintos sistemas integrados en el edificio. Esto hace que la gestión y el mantenimiento sea un poquito más complejo. ¿Qué es un edificio inteligente? Bueno, un edificio inteligente es aquel que es capaz de gestionar automáticamente todos los recursos, optimizando al máximo el rendimiento de estos. Además, es capaz de aportar información valiosa para la toma de decisiones. Con esto se crean decisiones más centralizadas y más adecuadas para, por ejemplo, reducir el gasto energético, eh, mejorar la temperatura de la sala, la humedad, etcétera. El objetivo principal, como he mencionado antes, es aumentar la eficiencia, la seguridad y la accesibilidad, reduciendo al máximo los costes. ¿Cuáles son las características de un edificio inteligente? Bueno, debe tener sensores por todas partes para recoger al máximo, recoger información de donde sea y además monitorizar el estado en tiempo real del edificio. Además, todo esto tiene que estar centralizado en un único nodo o punto de acceso para así que sea más fácil monitorizar, controlar e identificar incidencias. Además, debe presentar una automatización con la información recogida y analizada para crear una serie de alarmas, por ejemplo, planes de actuación, dependiendo de la entrada de datos que tenga. Y ahora, una vez os he explicado el concepto de edificio inteligente, pasaré a introducir el nodo IoT. El nodo IoT es un producto que comercializamos nosotros para la integración de edificios inteligentes, de smart buildings, el cual es un pilar fundamental a la hora de convertir cualquier edificio en inteligente. Esto es, crea un sistema de comunicación entre los diferentes sensores que tenga el edificio o quiera el cliente integrar. Además de recoger esos datos, los ordenamos y los compartimos con la plataforma de gestión, ya sea plataforma nuestra o alguna que tenga el cliente. O incluso sin plataformas, incluso podría funcionar viendo los datos local. Para hacer esto, integramos una base de datos y distintas conectividades a, por ejemplo, Internet,
para así que el producto sea un poco más robusto. Frente a la cantidad de datos que se recogen, se hace necesario el desarrollo de una normalización que define y regule los ámbitos en el que dicha información es obtenida, tratada y enviada para, por ejemplo, la protección de datos o securizar estos. Como vemos, dependiendo del sensor que vayamos a integrar, puede funcionar por un protocolo distinto entre ellos. Por ejemplo, un sensor de temperatura puede funcionar por un protocolo que se llama Zigbee, otro sensor de presencia por otro que se llama Z-Wave, y luego una controladora de aire acondicionado puede funcionar por otro protocolo adicional. Esto es lo que crea que no tengamos interoperabilidad, tengamos una nube de muchos protocolos distintos entre ellos. Entonces, la misión del nodo IoT, lo que pretende el nodo IoT es integrar todos los protocolos, proporcionar una capa de abstracción para el usuario que integre un único dispositivo para que todos los sensores sean recopilados. Luego, proporcionar la información a la nube para tratamientos de Big Data, inteligencia artificial, simular sensores o medidas o factores de riesgo, y además que estos datos sean visibles desde el exterior fácilmente. Ahora pasaré a explicaros los requisitos de nuestro nodo IoT y las funcionalidades que ofrece. Como requisitos, basándome en el anterior, basándome en lo que he explicado antes, tenemos que el nodo IoT es capaz de integrar múltiples tecnologías de comunicación, es por ello que se hace modular, tiene la capacidad de procesar en tiempo real la información, además proporciona seguridad e integridad de la información, confidencialidad y privacidad, características necesarias para la protección de los datos del usuario. Ofrece interoperabilidad semántica y ontologías estandarizadas, a la vez que protocolos abiertos y estandarizados, por lo que si hay alguna vulnerabilidad en el protocolo, sería más fácil actuar. Y como he mencionado antes, puede operarse en plataforma. Puedes visualizar los datos en local. Como funcionalidades, tenemos la recepción de datos de los dispositivos, el tratamiento, la comunicación direccional entre plataforma y dispositivos, o entre los dispositivos. También podemos consultar temperaturas, por ejemplo, pero también podemos configurar el dispositivo en sí para que lea la temperatura en menos tiempo o demás. También ofrece reglas de actuación sobre los dispositivos. Por ejemplo, si llega una temperatura muy alta, encender el aire acondicionado para mejorar el confort de, por ejemplo, un museo. Y por último, también ofrece una visualización sencilla de los datos obtenidos. ¿Cómo integramos los sensores? Bueno, os voy a explicar dos protocolos que son como estándares en el IoT, en Internet de las Cosas. Por un lado tenemos Modbus. Los dispositivos que integran Modbus se comunican usando la técnica de maestro-esclavo, en la cual un único dispositivo es el maestro, puede iniciar la comunicación. Los sensores serían esclavos que responden a la petición del maestro, proporcionando un dato solicitado o ejecutando el comando recibido. Un esclavo puede ser cualquier periférico, cualquier sensor de temperatura, de humedad, de estación meteorológica, etc. Los esclavos poseen una única dirección y un mapa de memoria, por lo que el maestro debe conocer qué dirección preguntar al esclavo para
así obtener el dato que se desea. Aquí tenemos, por ejemplo, el nodo IoT pregunta cuál es la dirección de temperatura, debe saber cuál es la dirección del sensor de temperatura, cada cuánto preguntar y en qué registro está. Por otro lado, tenemos el protocolo MQTT, que se está convirtiendo básicamente en un estándar para transmisión de datos de IoT. Se inventó en 1999 para la industria del petróleo. Actualmente se utiliza en miles de aplicaciones y dispositivos en todo el mundo. El protocolo funciona sobre TCP, por lo que se hace la integración, se hace fácil y rápida en dispositivos de pocos recursos, como sistemas empotrados o embebidos, SPs, Arduinos, etcétera. Debido a su escalabilidad y seguridad, se está convirtiendo en un estándar para la transmisión de datos de IoT. En cuanto a la fiabilidad, si tenemos un sensor que necesitamos que comunique, por ejemplo, obtengamos el dato sí o sí, podemos configurar una quality of service, podemos configurar una quality of service u otra, por ejemplo. Podemos configurar que el dato se reciba máximo una vez, al menos una vez o exactamente una vez. Este protocolo está basado en el modelo publicador-suscriptor, lo que ofrece desacoplamiento espacial, desacoplamiento de tiempo y de sincronización, por lo que un sensor puede emitir cuando quiera que el broker en sí será capaz de enviar el dato sin necesidad de sincronización. Por ejemplo, oye, te voy a enviar un dato. Directamente se envía y ya está. Por un lado tenemos los clientes, que sería, por ejemplo, un sensor de temperatura, un sensor de humedad, un sensor de CO2, etcétera. Esos serían los clientes. Además tenemos el broker, que sería el servidor, el que se encarga de implementar autorización y autenticación de los clientes, recibir los mensajes y reenviarlos a quien esté escuchando, y etcétera. Por ejemplo, os voy a proponer un ejemplo básico de funcionamiento. Tenemos dos máquinas, podrían ser máquinas o el ordenador de casa, que se quiere suscribir, quiere recibir datos del tema o topic casa, comedor, confort. Entonces se suscribe a ese tema. Luego, cuando el sensor de temperatura, en este caso temperatura, humedad y CO2 de confort, decida comunicar, el sensor únicamente enviará el mensaje al broker, que es el servidor central, y luego este ya se encargará de transmitirlo a los distintos, por ejemplo, a nosotros. Nos enviará al tema casa, comedor, confort, nos enviará el siguiente mensaje subido por el sensor. ¿Qué implicaciones tiene el uso de MQTT, por ejemplo, en un edificio inteligente? El nodo IoT debe implementar tanto el broker como el cliente. Además, deben configurar los temas y las suscripciones e implementar decodificadores, porque, por ejemplo, el sensor de confort puede enviar el dato en cifrado o, por ejemplo, en base 64 o codificado de cualquier otra forma. Entonces, el broker debe ser capaz de recibir el dato, de codificarlo y reenviarlo. Una vez explicados a grandes rasgos dos de los protocolos más utilizados en esta industria, pasaré a especificar una serie de ejemplos de dispositivos que integran Node IoT y que he visto que pueden ser bastante útiles para la implementación de destinos turísticos inteligentes. Primeramente tenemos los medidores. Dentro de los medidores pueden entrar contadores inteligentes de agua, por ejemplo, en alguna playa, en las duchas típica ducha que es cuando sales de la playa para quitarte la sal,
poner un contador inteligente y así ser capaces de medir el consumo de agua y realizar políticas de eficiencia o evitar el mal gasto de agua. Por otro lado, también tenemos medidores de energía que se encargan de medir el consumo actual de la línea eléctrica. Por lo mismo, también podemos, en un museo, por ejemplo, nos interesaría saber el consumo real de la iluminación, por ejemplo. También tenemos sensores de condiciones ambientales, como sensores de calidad del aire o estaciones meteorológicas. Estos serían muy útiles, por ejemplo, para restringir o informar de la calidad del aire, de calidad ambiental, de, por ejemplo, el casco histórico del pueblo que vayamos a querer visitar, o si queremos ir de ruta por la montaña a cualquier otra ruta, no hace falta que sea de montaña, bueno, las variables meteorológicas del entorno. Por ejemplo, si la presión es muy baja, hay riesgo de que haya tormenta, si el cielo está nublado. También tenemos sensores de confort interior, como sensores de movimiento y de luminosidad. Esto podría ser interesante para mantener una sala apagada, la iluminación de una sala apagada, a no ser que entre una persona. Parámetros ambientales, también podemos medir el CO2 de una estancia para decidir si es necesario ventilarla o no. Además, como sensores de niveles de ruido o de inundación. Para así, por ejemplo, si estamos en un museo y hay mucho ruido ambiental, poner una pantallita y, por favor, reduzcan el sonido o hablen más bajo. O recordamos que en esta sala se debe permanecer en silencio. Tenemos también, por último, sensores de accesibilidad, como conteo de personas, cámaras de conteo de personas o apertura de puertas para mantener el aforo estable y dentro de los parámetros de confort ideales. Y sensores de exteriores, por ejemplo, residuos, mantener contenedores en un nivel óptimo de residuos. Si se pasa a cierto umbral, establecer una alerta, por ejemplo, en la playa, que es mantener la playa sin basura es bastante confortable. Entonces, si, por ejemplo, el contenedor se está llenando, avisar al personal de mantenimiento de la playa para que vaya a vaciar el contenedor. Inclinómetros estamos en una pasarela, en una ruta de montaña que tiene una pasarela de madera, por ejemplo, que atraviesa un río. Podríamos indicar si hay alguna deformación en la estructura para así evitar problemas, evitar desgracias. Y sensores de parking. Esto lo podemos montar en cualquier estancia, ya sea una playa, el centro histórico de algún pueblo o ciudad, e indicar al usuario si es conveniente que se desplace en vehículo personal o si es mejor que se desplace o andando o en transporte público. Por otro lado, tenemos los actuadores. Estos dispositivos se encargan de, con los datos recibidos, actuar o realizar una acción específica. Por ejemplo, electroválvulas, podríamos, con sensores de lluvia o etcétera, de cualquier parque o jardín, por ejemplo, si ha llovido, no sería un poco ambiguo encender el riego automático. Entonces, con las electroválvulas podríamos actuar o no actuar sobre el riego. También tenemos relés y salidas digitales o analógicas. Esto sería útil para encender la iluminación o no, o abrir una persiana o una ventana mecánica. Y por último tenemos los controladores. Esto también sería útil si detectamos mucha temperatura o humedad.
encender el aire acondicionado o el sistema de refrigeración que tenga el edificio. Ahora, por último, con el concepto de Smart Building o edificio inteligente y todos los sensores que os he explicado anteriormente, os voy a proponer un ejemplo real del mercado central de Castellón. Por ejemplo, aquí tenemos la temperatura en una semana del mercado central. Vemos que podemos ofrecer una política dentro del mercado que a partir de 23 grados encienda el mercado. Es un poquito más difícil, pero podríamos intentar refrigerar la estancia. Lo mismo pasa con la humedad. Si la humedad es muy alta, la sensación de calor, si va acompañada de una temperatura alta, se hace bastante menos confortable estar en la estancia. Bueno, también podríamos, lo mismo que con la temperatura, podríamos ofrecer un umbral de humedad relativa máxima para intentar bajarla. Por otro lado, tenemos la concentración de CO2. Por ejemplo, si pasa, es similar todo. La estrategia es si la concentración de CO2 o de cualquier otro parámetro es superior a un umbral que se establezca para mejorar el confort de los usuarios o turistas, en este caso, de turistas, intentar mantener los niveles de confort máximos. Por ejemplo, si establecer un umbral de 700 partículas por millón de CO2 para decidir ventilar o no la estancia. Esto podría intervenir por ejemplo, con la temperatura, porque si hemos decidido encender el aire acondicionado o refrigerar la estancia, si abrimos o ventilamos si intentamos abrir o ventilarla también, puede intervenir, puede ser contraproducente. Y por último, también medimos acústica. Por ejemplo, aquí se nota cuando el mercado está cerrado al público, se nota que el nivel de ruido es menor. Entonces, por ejemplo, es para personas que son sensibles al ruido, podríamos establecer, aunque en el mercado podría ser un poco difícil por el ambiente en sí, pero podríamos establecer una pantallita, por ejemplo, decir, eh, reduzcan el ruido ambiental, por favor, o cualquier otra decisión. Bueno, esto es todo. Si tenéis alguna duda, no dudéis en preguntarla por el canal de Telegram. Gracias por vuestra atención.